Amelia Murray Earhart fue una profesora, conferencista y pionera de la aviación estadounidense. Earhart fue la primera aviadora en volar sola a través del Océano Atlántico. Estableció muchos otros récords, fue una de las primeras aviadoras en promover los viajes aéreos comerciales, escribió libros superventas sobre sus experiencias de vuelo y fue fundamental en la formación de The 99s, una organización para mujeres pilotos. Nacida y criada en Atchison, Kansas, y luego en Des Moines, Iowa, Earhart desarrolló una pasión por la aventura a una edad temprana, ganando experiencia de vuelo de manera constante desde sus 20 años. En 1928, Earhart se convirtió en la primera pasajera en cruzar el Atlántico en avión, acompañando al piloto Wilmer Stoltz, por lo que alcanzó el estatus de celebridad. En 1932, pilotando un Lockheed Vegas 5B, Earhart realizó un vuelo transatlántico en solitario sin escalas, convirtiéndose en la primera mujer en lograr tal hazaña. Recibió la Cruz de Vuelo Distinguido de los Estados Unidos por este logro. En 1935, Earhart se convirtió en profesora visitante en la Universidad de Purdue como asesora de ingeniería aeronáutica y consejera profesional para estudiantes mujeres. También fue miembro del Partido Nacional de la Mujer y una de las primeras partidarias de la Enmienda de Igualdad de Derechos. Conocida como una de las figuras estadounidenses más inspiradoras en la aviación desde finales de la década de 1920 hasta la década de 1930, el legado de Earhart a menudo se compara con la temprana carrera aeronáutica del aviador pionero Charles Lindbergh, así como con figuras como la primera dama Eleanor Roosevelt por su estrecha amistad y impacto duradero en el tema de las causas de las mujeres de ese periodo. Durante un intento de convertirse en la primera mujer en completar un vuelo de circunnavegación del mundo en 1937 en un Lockheed Modelo 10E Electra financiado por Purdue, Earhart y el navegante Fred Noonan desaparecieron sobre el Océano Pacífico Central cerca de la isla Howland. Los dos fueron vistos por última vez en Lae, Nueva Guinea, el 2 de julio de 1937, en la última parada en tierra antes de la isla Howland y en una de sus últimas etapas del vuelo. Presuntamente murió en el Pacífico durante la circunnavegación, solo 3 semanas antes de su 40º cumpleaños. Casi un año y 6 meses después de que ella y Noonan desaparecieron, Earhart fue declarada oficialmente muerta. Las investigaciones y el interés público significativo en su desaparición aún continúan más de 80 años después. Décadas después de su presunta muerte, Earhart fue incluida en el Salón de la Fama de la Aviación Nacional en 1968 y en el Salón de la Fama Nacional de la Mujer en 1973. Ahora tiene varios monumentos conmemorativos nombrados en su honor en los Estados Unidos, incluido un parque urbano, un aeropuerto, una residencia, un museo, una fundación de investigación, un puente, un buque de carga, una presa de relleno de tierra, 4 escuelas, un hotel, una casa de juegos, una biblioteca, múltiples caminos y más. También tiene un planeta menor, una corona planetaria y un cráter lunar recién descubierto que lleva su nombre. Ocupa el 9º lugar en la lista Flying de los 51 héroes de la aviación. Sus primeras clases de aviación las obtuvo de la instructora Neda Snook, otra piloto pionera. Durante esa época logró adquirir un prototipo del aeroplano Kine al que llamó el Canario, en el que sufrió algún que otro accidente, cosa común en esa época por la poca fiabilidad de los motores y la lentitud de las aeronaves. Su instructora no le daba mucha credibilidad como piloto, una opinión que no abandonaría durante su carrera. Ya en octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 4.267 metros de altura. Para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la 16ª mujer en recibirla. Amelia dejó por un tiempo la aviación y compró un automóvil, al que puso el sobrenombre de El Peligro Amarillo, en el que llevó a su madre a través del país rumbo a Boston. Al ser los autos aún una novedad en el campo, la gente se interesaba por ella y le preguntaba de dónde venía. En 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional, capítulo Boston.
Se dedicó a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje, vendió aviones Kine y promovió la aviación, especialmente entre mujeres. Ya comenzaba a hacerse un nombre en la sociedad. El Boston Globe la reconocía como una de las mejores pilotos de Estados Unidos. En abril de 1928, Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida. El capitán H. H. Riley le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico. La idea de la aventura había sido de Emmy Gast, una aristócrata estadounidense que había adquirido un Fokker F-7. En un primer momento, ella era quien pilotaría la nave, pero, por presiones de su familia, había desistido. Entonces, la familia Gast contrató a George Putnam, un publicista de Nueva York, para que encontrase la mujer indicada. Después de conocer a los coordinadores de la travesía, se decidió que Amelia acompañara al piloto Wilmer Stoltz y al mecánico Louis Gordon. La nave fue bautizada como Friendship, Amistad, y despegó el 3 de junio de 1928 hacia Halifax, Nueva Escocia. Tras esperar a que mejorase el tiempo, partieron el 17 rumbo a Europa desde la península de Havilland, sureste de la isla de Terranova. Llegaron a Buryport, en el sur de Gales, con poca gasolina, y no a Irlanda, como habían planeado. La misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos, pero al llegar los reporteros los ignoraron y la abordaron a ella. Después recibió felicitaciones del mismo presidente Calvin Coolidge. A raíz de este viaje empezó a ser conocida como Lady Landy, por su parecido al aviador Charles Lindbergh. Su fama creció en los medios de comunicación y comenzó a dar conferencias gracias al trabajo de Putnam. Él la ayudó a publicar su libro 20 horas, 40 minutos, y también la acompañaba a todas partes. Fue tal la afinidad entre ambos que contrajeron matrimonio en 1931. Earhart continuó impulsando la aviación entre las mujeres, tanto que organizó una carrera aérea para mujeres a través del país en 1929, de Los Ángeles a Cleveland, que fue llamada The Powder Puff Derby. Fundó la organización Las 99 en su habitación de hotel en Cleveland con otras pilotos, pues incluía a 99 miembros. Fue su primera presidenta. En 1930 ayudó a formar y fue vicepresidenta de Relaciones Públicas de una aerolínea entre Nueva York, Filadelfia y Washington. Su carrera como aviadora no fue interrumpida, pues rompió récords de velocidad para mujeres en su Lockheed Vega. A esta altura de su vida sentía que era la oportunidad de hacer un vuelo sola por el Atlántico, pues otras mujeres estaban a punto de intentarlo y George la estimulaba para mantener su nombre en primer plano. Hasta 1932 nadie había hecho un viaje en solitario desde Lindbergh. Ella haría el viaje desde Harbour Grace, Terranova y Labrador, a Gran Bretaña. El 20 de mayo, exactamente 5 años después del Indy, montada en un Lockheed Vega modificado, realizó el viaje. Puesto que no tomaba café o té, Amelia se mantenía despierta oliendo sales. Solo llevaba un termo con sopa y una lata de zumo de tomate. Llegó fuera del punto planeado en Derry, en el norte de Irlanda. Bajando del avión le preguntó a un hombre que se acercaba y tuvieron la siguiente conversación. ¿Dónde estoy?, preguntó Earhart. En el pastizal de Gallagher. ¿Vienes de lejos? De Estados Unidos, respondió ella. En esa travesía impuso más marcas, primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, primera persona en hacerlo 2 veces, la distancia más larga volada por una mujer sin parar y récord por cruzarlo en el menor tiempo. Los reconocimientos se acumularon. Hizo un tour por Europa, en Nueva York hizo un recorrido bajo una lluvia de pasquines, el presidente Hoover la condecoró con la medalla dorada especial de la National Geographic Society, recibió las llaves de varias ciudades, fue votada la mujer más destacada del año. El Congreso la condecoró con la Distinguished Flying Cross, otorgada por primera vez a una mujer. En 1934 anunció a George que la próxima aventura sería un vuelo a través del Pacífico, desde Hawái a California y después a Washington. 10 pilotos lo habían intentado y murieron.
Salió de Honolulu el 11 de enero de 1935 y aterrizó en Oakland, California, ante una multitud que la vitoreaba. Roosevelt le envió sus felicitaciones. Ese mismo año realizó el primer viaje solitario de Los Ángeles a Ciudad de México y de allí a Newark, Nueva Jersey. Ya en 1935 comenzó a planear hacer un viaje alrededor del mundo. El Lockheed Electra 10 fue la máquina elegida. De realizarlo marcaría dos hitos, la primera mujer en hacerlo y la mayor distancia posible circunnavegando el globo en su ecuador. Según ella era el vuelo que le quedaba por realizar. Fred Noonan fue escogido como navegante por su experiencia en el vuelo sobre el Pacífico, además, llevarían otros dos tripulantes como técnicos. La primera etapa sería de Oakland, California, a Hawái el 17 de marzo de 1937. Sin embargo, cuando despegaba cerca de Pearl Harbor tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control. Hubo daños considerables. Uno de los tripulantes atribuyó a Amelia la responsabilidad del siniestro. El Electra fue enviado de regreso a California para reparaciones y Amelia continuó los planes para hacer otro intento. Esta vez el curso del viaje sería hacia el este. De ahora en adelante solo viajarían Noonan y Earhart. Después de recibir al Electra partió de Los Ángeles hacia Florida el 21 de mayo de 1937. El 1 de junio salieron de Miami y su primer destino fue San Juan, Puerto Rico, de ahí voló a Caripito, al oriente de Venezuela, bordeando luego Suramérica con rumbo a África y el Mar Rojo. Desde allí realizó un vuelo inédito en la historia de la aviación hacia Karachi en Pakistán. Después se dirigieron rumbo a Calcuta el 17 de junio. Posteriormente sus destinos fueron Rangún, Myanmar, Bangkok, Singapur y Bandung. En Bandung, en la isla indonesia de Java, ocurrieron algunos percances. Hubo retraso por el mal tiempo y a la aeronave se le realizaron reparaciones. Pero lo más grave fue que Amelia enfermó de disentería. Partieron de allí el 27 de junio hacia Darwin en Australia, donde mandó los paracaídas de regreso porque no serían necesarios, según ella, en lo que restaba del viaje. Llegó a Lae, Papúa Nueva Guinea el 29 de junio con 35.405 kilómetros volados y 11.265 por recorrer. En ese lugar se comunicó con el Herald Tribune. Las fotos la mostraban enferma y cansada. Partió a las 1:00 GMT el 2 de julio. Se cree que el avión tenía 1.100 galones de combustible para 20 o 21 horas de vuelo, pero la situación atmosférica no era la más favorable pues estaba nuboso y con lluvias intermitentes. En lo restante mantendría comunicación con el guardacostas estadounidense Itasca. A las 7:20 GMT reportó su posición a 232 kilómetros al sudoeste de las Islas Nucumanu. A las 8 GMT hizo su último contacto de radio con Lae donde se les comunicó que el avión volaba en curso a la isla Howland a 3.657 metros de altura. Sin embargo, nunca se supo el rumbo que siguió tras alcanzar Nucumanu. Después hubo algunas transmisiones cortas al Itasca, pero no pudo averiguarse su posición porque los mensajes eran demasiado breves. A las 19:30 GMT se recibió el siguiente reporte, CAC llamando al Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. A las 20:14 GMT el guardacostas recibió el último mensaje dando su posición. Hacia las 21:30 GMT determinaron que el avión pudo haberse estrellado en el mar y entonces comenzó la búsqueda. Se ha establecido que el aeroplano cayó de 56 a 160 km de la costa de la isla Howland. Se vislumbró una chalupa, pero al final no se encontró nada. Según los expertos se cree que el avión pudo haber flotado debido a los tanques vacíos. El presidente Franklin D. Roosevelt autorizó la búsqueda con 9 barcos y 66 aviones, una operación de un costo de $4 millones. Alrededor del 18 de julio el rastreo fue abandonado en el área de Howland. George Patton buscó más ayuda para continuar, pero las esperanzas de encontrarlos fueron ya inexistentes.
Un faro fue construido en 1938 en la isla Howland en su honor. De su desaparición ha habido multitud de teorías acerca de su final y el de su compañero, así como expediciones en búsqueda de sus restos. Amelia regularmente enviaba cartas a George, y en una de ellas escribió: «Por favor, debes saber que soy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron, sus intentos deben ser un reto para otros». Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.